Y volvemos hoy al versículo 19. Y aquí Judas está describiendo nuevamente al apóstata. Él nos ha dado tantas descripciones ya de ellos en esta epístola que ya no hay ninguna razón para que no lleguemos a comprender esto. Creemos que usted, amigo oyente, puede probar a las personas que no son regeneradas, aun a un ministro que no es regenerado por la palabra de Dios. Hay una expresión que dice, utilice la palabra de Dios como un contador Geiger. Bueno, esa es la razón por la cual enseñamos la palabra de Dios por radio, porque cuando sale, cuando es proclamada, el contador Geiger registra y luego recibimos una señal de regreso de parte de la gente que escucha el programa. Y muchos han respondido y han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Otros nos han informado cómo ha revolucionado sus vidas, aun como creyentes, y también sus propios hogares, y que ha hecho que todo sea diferente ahora. Sin embargo, hay otro grupo de personas que opinan que nosotros somos quizá un poco chiflados, que no andamos bien y que la enseñanza de la palabra de Dios es una cosa verdaderamente insensata. De modo que este contador Geiger funciona y nos informa. Ahora Judas nos habla en cuanto a esta gente que no es regenerada. Y en el versículo 19 nos dice en cuanto a los apóstatas, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Estos son aquellos que se han separado a sí mismos. Ellos gustan considerarse a sí mismos como la iglesia. Los liberales se apoderan de la iglesia y luego dicen que los fundamentalistas eran los que estaban dividiéndola y que ellos debían separarse a sí mismos. Por supuesto que no eran los fundamentalistas quienes estaban dividiendo la iglesia. Por el contrario, ellos eran los que estaban manteniéndose firmes en las grandes doctrinas sobre las cuales se habían fundado las grandes denominaciones. Y los credos de todas las denominaciones son credos bien fundamentados, por cierto. Tienen pequeñas diferencias unos con los otros, pero en las verdades básicas no existe ninguna diferencia. Ahora, eso es una cosa, pero la palabra que nos interesa es la palabra sensuales. Esta gente es sensual, y lo próximo que dice es que ellos no tienen al Espíritu. Es decir, que ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios. En ellos no mora el Espíritu de Dios. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, ese era el gran asunto en ese lugar. Esta gente se estaba haciendo pasar como creyentes, pero no eran creyentes. Ellos solo habían escuchado del bautismo de Juan. Entonces él les hizo la pregunta, ¿han recibido ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron por primera vez? Y ellos le contestaron que no sabían nada de eso. Y así era. Ahora, cuando ellos oyeron en cuanto a esto, ellos habían aceptado las revelaciones hasta donde se habían enterado, pero ahora ellos aceptan a Cristo y han nacido de nuevo. Han recibido al Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es lo que podemos decir entonces cuando se nos dice de esta gente aquí que son sensuales? La palabra utilizada en realidad es psúquicos, de donde proviene, como dijimos en el programa anterior, la palabra psicología. A veces hablamos de esto como el alma del hombre. Usted se da cuenta que el hombre es un ser tripartito, tiene una naturaleza triple. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, se nos dice, «Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo». Si usted lee cuidadosamente el relato de la creación del hombre, usted descubrirá aquí que el hombre fue sacado físicamente de la tierra. Los 15 elementos que se encuentran en la tierra también se encuentran en nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos, cuando ya terminemos de usarlos, cuando salgamos de ellos, porque eso es lo que es la muerte, vamos a salir de estos cuerpos en los que estamos viviendo ahora. Estos cuerpos, pues, van a regresar a la tierra. Y en la resurrección del creyente, ese cuerpo será resucitado y va a ser entonces un cuerpo resucitado, sembrado en corrupción, pero resucitado en incorrupción. Pero ¿qué fue lo que sucedió con este hombre que Dios creó? Bueno, Él le ha dado lo que nosotros llamamos alma, pero esa palabra ha sido malentendida. Él ha recibido la parte psicológica de eso, es decir, esa parte que le dirige en su acercamiento al universo físico. Él siente hambre, entonces va y come. Él quiere divertirse y se provee eso para sí mismo. Y esta persona puede ser en realidad una persona muy generosa, puede ser una persona muy amigable, muy atractiva y tener aquello que nosotros llamamos carisma. Hay muchas personas que no son salvas, pero que son así, personas muy agradables, por cierto.
Y nos agradaría a veces que todos los santos pudieran ser como algunas de estas personas que no son salvas, con las cuales nos encontramos. Pero esto, por supuesto, es algo superficial. Por dentro es algo completamente diferente. Pero esta es la naturaleza psicológica del hombre. Ahora Dios también le dio un aliento al hombre, un aliento de vida, el viento o la atmósfera, o si no, usted puede llamarlo neuma, el espíritu. Y este es el espíritu humano del hombre. Ese espíritu es superior a lo psicológico. Es aquello que mira hacia Dios, aquello que desea, que ansía a Dios, aquello que quiere adorar, aquello que mira hacia Dios. Es por eso que decimos que el hombre tiene una naturaleza tripartita. Es una trinidad en realidad. El cuerpo, el lado psicológico y el lado neumático. Ahora, lo psicológico es aquello que se llama aquí sensual. ¿Y qué fue lo que sucedió en realidad cuando cayó el hombre? Bueno, aquí tenemos a un hombre y nos gusta pensar de él como una casa de 3 pisos. En el primer piso tenemos el comedor y la cocina. Y en el segundo vemos la biblioteca y la sala de música, y eso es psicológico. El primer piso era físico. Luego, en el piso superior, o sea, en el tercer piso, se encuentra la iglesia, el lugar de adoración. Allí está la palabra de Dios, porque el hombre no la puede comprender sin que le guíe el Espíritu de Dios. Y el hombre natural no quiere eso. ¿Qué fue entonces lo que sucedió en la caída del hombre? Lo espiritual estaba en la parte superior, pero en la caída, el hombre murió espiritualmente, y esa casa se dio vuelta. Y lo físico quedó en la parte superior entonces. El hombre hoy es primordialmente, en su estado natural, algo físico. Es la carne y el pan. La autopreservación es la primera ley de la vida. Es como el mundo animal en ese respecto físico. Pero el hombre también es psicológico. Él tiene conciencia de sí mismo, disfruta de la música, ama la belleza y también se complace a sí mismo, se da gusto en las cosas inmorales. Esa es la parte sensual del hombre. Lo espiritual ahora ha muerto. El hombre ya no tiene capacidad para Dios. En realidad, él ahora es un enemigo de Dios, y así se nos describe esto. Usted recuerda lo que nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículos 5 y 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando usted, amigo oyente, vive en esa naturaleza baja, psicológicamente, sensualmente, entonces usted está muerto para con Dios y no tiene comunión con Él. Esa comunión ha sido quebrantada. Juan nos dice que si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en las tinieblas, estamos mintiendo. Y de paso digamos que hay muchos que están haciendo eso. El apóstol Pablo en su epístola a los Romanos capítulo 8 versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Esa es la razón por la cual Adán trató de ocultarse de Dios. Uno no puede someter a esa vieja naturaleza a la obediencia a Dios. Uno no puede reformar al hombre. Y continúa Pablo diciendo, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y prosigue Pablo luego diciendo, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahora esto nos lleva a considerar lo que sucede en una conversión. Cuando usted y yo, que estábamos muertos en delitos y pecados espiritualmente, bueno, podíamos andar y caminar, estábamos físicamente vivos, pero en realidad estábamos espiritualmente muertos. Entonces uno escucha el Evangelio. El Espíritu de Dios aplica esto a su corazón y uno confía en Cristo. Ahora nosotros decimos que uno ha nacido de nuevo. Debemos decir entonces que esa naturaleza espiritual ha vuelto a nacer, y ahora tenemos una capacidad para Dios. No solo eso, sino que no hay poder en esta nueva naturaleza hasta que el Espíritu Santo haya venido a morar en uno. Eso es lo que Pablo está tratando de decir aquí en su epístola a los Romanos capítulo 8. El Espíritu de Dios mora en vosotros, ya que ahora somos hijos de Dios. Es decir, esa es la señal, la marca de un hijo de Dios. El Espíritu Santo no es algo que uno recibe 10 días después de haberse convertido. Si usted no lo recibe en el momento mismo en que se convierte, entonces, amigo oyente, no ha sido convertido, porque el Espíritu Santo regenera,
nacido del Espíritu. Y el Espíritu Santo ahora está allí no solo para ayudarle, sino para interpretar para usted la palabra de Dios. Y la palabra de Dios ya no es una locura para usted, porque se ha abierto un nuevo mundo para usted, y una nueva vida se presenta delante de usted. Aún así, continúa una batalla. De eso nos habla el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículo 17 de su epístola a los Gálatas, donde dice: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Aquí tenemos esas dos naturalezas. La vieja naturaleza, esa naturaleza baja, esa parte psicológica del hombre que quiere apartarse de Dios. Y esta otra parte espiritual que ahora quiere acercarse a Dios. Y amigo oyente, usted, como hijo de Dios, ¿conoce algo en cuanto a este conflicto? Bueno, si usted es un hijo de Dios, entonces sí sabe en cuanto a este conflicto. Hay momentos en que usted tiene deseos de alejarse de todo, y luego hay momentos cuando usted quiere acercarse a Dios. Eso es lo que está sucediendo, y esa es la razón por la cual la mayoría de nosotros nos encontramos como en un sube y baja en nuestra vida cristiana. Un día vamos arriba, y eso es fantástico, eso es así, pero al día siguiente vamos hacia abajo, y nos encontramos muy desanimados, por cierto. Para arriba y para abajo. No debería ser de esa manera, pero desafortunadamente la mayoría de nosotros debemos testificar que eso es lo que sucede. El apóstol Pablo habla en su primera epístola a los Corintios en cuanto a la resurrección. Y en esta primera epístola a los Corintios, capítulo 15, versículo 45, él dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Podemos apreciar, amigo oyente, que aquí se nos dice que el primer Adán fue hecho un alma viviente, es decir, lo psicológico. Pero también él dice que el postrer Adán fue espíritu vivificante, es decir, un espíritu que da vida. Esa es la diferencia que existe entre el Adán número 1 y el Adán número 2. Adán en el jardín del Edén y el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él entregó su vida para poder ser un espíritu que da vida. Luego Pablo describe esto y dice: mas lo espiritual no es primero, o sea, Adán en un ser psicológico. Y dice Pablo: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Creemos que esta es la gran diferencia que existe entre Adán antes de su caída y la humanidad hoy, que ha sido regenerada. Hoy nosotros somos hechos hijos de Dios y se nos ha dado una naturaleza espiritual y una capacidad para Dios. La naturaleza más elevada del hombre al principio fue cuando Dios sopló un aliento de vida en su rostro, y esto es un espíritu que puede caer. Usted y yo, amigo oyente, tenemos hoy una naturaleza que es pecaminosa. La vamos a tener mientras estemos en este cuerpo porque en realidad controla este cuerpo psicológicamente. Hace algunos años se decía que la psicología era el estudio del alma del hombre. Luego los intelectuales se apartaron de eso y decían que sencillamente estudiaban la mente del hombre. Luego vinieron aquellos que estudiaban el comportamiento. Y más adelante, Freud, y eso llevó al hombre cada vez más lejos de cualquier cosa que es psicológica o aún mental. Decían que el hombre no era otra cosa sino cierto tipo de robot, de muñeco mecánico. Era como una computadora. Uno aprieta cierto botón y recibe cierta reacción. Así es que el dicho que se repetía en ese entonces era ese, que la psicología primero había perdido su alma, y luego, en segundo lugar, había perdido su mente. Y no sabemos ahora si la ha encontrado o no. Ya no seguimos la psicología como antes, así es que no sabemos lo que ha sucedido. Pero lo que nos interesa es esto, que aquí es la carne que está rebajando al hombre, y aquí tenemos al espíritu arrastrando al hombre hacia abajo. Estos hombres nunca entraron al reino del Espíritu, y Judas nos dice aquí que no tienen al Espíritu, son sensuales, nunca han superado ese estado psicológico. Así es que es muy fácil hoy decir si uno es un hijo de Dios. Pablo, en su epístola a los Gálatas capítulo 5, nos habla en cuanto a las obras de la carne. Y si usted, amigo oyente, está produciendo eso, entonces está viviendo en la carne. Luego el apóstol Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y si usted tiene estas cosas en su propia vida, usted es un hijo de Dios. Los apóstatas no tienen esas cosas. Ellos no pueden tenerlas.
Hemos dedicado bastante tiempo a esto, amigo oyente, porque creemos que es algo de suma importancia que usted y yo podamos, en alguna manera, entender por qué todos estos conflictos en el presente y las frustraciones que tenemos como creyentes. Tenemos dos naturalezas, y usted recuerda lo que dice el salmista: te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. El hombre, amigo oyente, es una criatura muy complicada. El hombre que camina en esta tierra con un cuerpo que ha sido tomado de la tierra, pero un hombre que tiene una capacidad para Dios. ¡Cuán tremendo, cuán maravilloso es esto! Un hombre quiere servir y adorar a Dios, y un hombre que puede llegar a ser un hijo de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso porvenir el que tenemos allí, amigo oyente! Ahora, habiendo descrito la apostasía que vendría, los apóstatas que iban a entrar a la iglesia, ¿qué es lo que pueden hacer los creyentes en días como estos en los cuales estamos viviendo? Judas, comenzando aquí con el versículo 20 en su epístola, hasta el versículo 23, menciona 7 cosas que los creyentes pueden hacer en días como los que nos toca vivir a nosotros. La primera cosa que tenemos la encontramos en el versículo 20, donde dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Como usted puede apreciar, amigo oyente, él nuevamente le está hablando a los creyentes, a aquellos que son amados de Dios, y dice: pero vosotros, amados. ¿Y qué es lo que podemos hacer hoy? Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Y qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, edificándoos sobre vuestra santísima fe quiere decir el estudiar la palabra de Dios. Nos imaginamos que ya que Dios nos dio 66 libros, Él tenía la intención de que estudiáramos todos estos 66 libros, no solamente Juan 3:16 o el capítulo 14 del Evangelio según San Juan. ¿Cuántos estudios bíblicos hoy siempre estudian lo mismo? Estudian el libro de Juan, estudian la epístola a los Romanos, y por supuesto que no se van a perder el estudio de Apocalipsis. De eso estamos seguros. Pero, ¿qué en cuanto a los otros libros de la Biblia? ¿Por qué no los estudiamos? ¿Por qué no estudiamos todos esos libros? Porque si usted quiere edificarse a sí mismo en la fe, usted debe tener la palabra de Dios en su totalidad. Usted no puede edificar una casa sin cimientos. Y cuando usted establece los cimientos, entonces va a necesitar paredes sobre las cuales colocar el techo. Luego colocará el techo de la casa. Será luego necesario que arregle la parte interior y por tanto usted necesita todos los 66 libros de la Biblia si usted va a edificarse a sí mismo en la santísima fe. Eso es lo que nosotros debemos hacer en los días de la apostasía. Ya hemos visto esto, así es que vamos a hacer referencia a esto nada más. Pablo y Pedro nos han urgido para que en los días postreros estudiáramos la palabra de Dios. Usted recuerda lo que el apóstol Pablo dijo en ese canto del cisne, en su segunda epístola a Timoteo, cuando expresó: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Usted debe estudiar, y toda la Escritura ha sido dada por inspiración de Dios. Es decir, que el recurso que usted y yo tenemos como hijos de Dios en estos días es la palabra de Dios. La razón por la cual muchos de ellos se quedan al lado del camino es porque las semillas han caído entre las rocas. No llegó a llevar fruto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bueno, la palabra de Dios es la semilla. Y a no ser que usted, amigo oyente, estudie la palabra de Dios, que llegue a ser ese terreno fértil, usted no va a ser una planta llena de vida. Y no pasará mucho tiempo antes de que alguien la pisotee y el sol la queme. Porque no puede soportar esto, especialmente en días como los que nos toca vivir ahora. El apóstol Pedro en su segunda epístola está hablando también de la apostasía, de la misma manera en que lo hizo Pablo. Y él dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que no debemos sacar 1 o 2 versículos de alguna parte y pensar que ya tenemos nuestra propia interpretación. Esa es la tragedia en un estudio bíblico, sacando unos versículos de aquí y otros de allá, y luego sobre eso preparar o edificar algún sistema. ¿Por qué no tomar todo?
Por cierto que hay partes de la palabra de Dios que no le van a gustar a uno. Es como si alguien le estuviera dando un pisotón. Hay personas que nos acusan de pisotearlos. Pero nosotros no hacemos eso, amigo oyente. Es la palabra de Dios que le está dando un pisotón a usted. Y a la gente no le gusta eso. Amigo oyente, en el día de hoy debemos edificarnos sobre esa santísima fe. Eso es lo que se nos dice que debemos hacer en los días de la apostasía, y esa es la razón por la cual tenemos un propósito hoy en este programa a través de la Biblia. O sea, enseñar la palabra de Dios. No estamos haciendo promoción o propaganda para ninguna otra cosa, sino solamente predicando la palabra de Dios.